Imagina una estructura de acero tan grande que pesa más de 100.000 toneladas, una ciudad flotante capaz de transportar miles de marinos, decenas de aeronaves y suficiente poder de combate para influir en acontecimientos al otro lado del planeta. Durante años, esta gigantesca máquina permanece inmóvil, encerrada dentro de un enorme dique de concreto, mientras miles de trabajadores la construyen pieza por pieza. Y entonces llega el día que lo cambia todo. Después de años de diseño, ensamblaje y pruebas, millones de galones de agua comienzan a llenar lentamente el dique seco. Poco a poco, el nivel del agua asciende alrededor del casco. Lo que durante años fue una estructura apoyada sobre enormes bloques de soporte, empieza a experimentar por primera vez la fuerza que definirá toda su existencia: la flotabilidad. Para los ingenieros y constructores, este es uno de los momentos más importantes de todo el proyecto. Es la primera prueba real de que años de trabajo, planificación y precisión han dado resultado. Si todo sale según lo previsto, el gigantesco portaaviones abandonará su cuna de concreto y flotará libremente por primera vez. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el USS John F. Kennedy, el segundo portaaviones de la clase Ford. Pero lo verdaderamente sorprendente no es el momento en que toca el agua, sino todo lo que tuvo que suceder antes para hacer posible el nacimiento de una de las embarcaciones militares más complejas jamás construidas. Y esa historia comienza en el único lugar de Estados Unidos capaz de construir estos gigantes del mar. A orillas del río James, en el estado de Virginia, se encuentra uno de los complejos industriales más impresionantes del planeta. Desde el exterior parece un enorme astillero, pero en realidad es algo mucho más exclusivo. Newport News Shipbuilding es el único lugar de Estados Unidos capaz de construir portaaviones nucleares. Aquí nacen las embarcaciones más grandes y poderosas de la Marina estadounidense. La construcción de un portaaviones moderno comienza años antes de que el público vea una sola pieza de acero. Ingenieros, diseñadores y especialistas trabajan en miles de planos que definen cada compartimento, cada sistema eléctrico, cada tubería y cada espacio destinado a la tripulación. Todo debe estar perfectamente coordinado antes de que empiece el ensamblaje. El corazón del proceso son los enormes diques secos, gigantescas estructuras de concreto donde los barcos son construidos desde cero. Dentro de estos espacios, los trabajadores levantan el portaaviones sección por sección hasta convertirlo en una ciudad flotante capaz de operar durante décadas. A diferencia de muchas embarcaciones comerciales, un portaaviones no es simplemente un casco con motores. Es una combinación de aeropuerto, base militar, central eléctrica y centro de mando, todo integrado en una sola estructura. Cada sistema debe funcionar con absoluta precisión porque cualquier error podría afectar operaciones futuras en cualquier parte del mundo. Miles de trabajadores participan en el proceso: soldadores, electricistas, ingenieros, operadores de grúas y especialistas en sistemas avanzados colaboran durante años para dar forma a una máquina que representa la cúspide de la ingeniería naval moderna. Pero incluso después de ensamblar millones de componentes y completar gran parte de la construcción, el portaaviones sigue siendo poco más que una gigantesca estructura inmóvil. Y eso nos lleva a uno de los momentos más espectaculares de todo el proceso: la inundación controlada del dique seco y la primera vez que el buque flota por sus propios medios. Después de años de construcción, llega un momento que marca un antes y un después en la vida de cualquier portaaviones. Es el instante en que deja de ser una estructura apoyada sobre bloques de concreto y comienza su transformación en un verdadero buque de guerra. Pero lograrlo no es tan simple como abrir una compuerta y dejar entrar agua. La inundación de un dique seco es una operación cuidadosamente planificada que puede tomar varios días. Ingenieros, operadores y equipos de seguridad supervisan cada etapa para garantizar que todo ocurra exactamente como fue diseñado. Cuando se trabaja con una embarcación valorada en miles de millones de dólares, no existe margen para la improvisación. El proceso comienza de forma gradual. El agua entra lentamente al dique mientras los especialistas monitorean constantemente la estabilidad del buque. Sensores distribuidos por toda la estructura verifican que el peso se distribuya correctamente y que el casco responda como se espera. A medida que el nivel del agua aumenta, la física empieza a hacer su trabajo. Poco a poco, la flotabilidad comienza a compensar el enorme peso del portaaviones. Por primera vez, la gigantesca estructura empieza a ser sostenida no solo por los bloques de soporte, sino también por el agua que la rodea. Es un momento crucial. Durante años, miles de trabajadores han construido el barco confiando en cálculos, simulaciones y pruebas. Ahora llega la primera demostración real de que todo funciona como debe.
Finalmente, el dique alcanza su nivel máximo. Millones de galones de agua rodean completamente al portaaviones y, por primera vez en su existencia, el gigante flota libremente. Para los ingenieros y constructores presentes, es mucho más que una prueba técnica. Es la confirmación de que años de esfuerzo han dado resultado. El barco ha superado uno de los pasos más importantes de todo el programa de construcción. Sin embargo, aunque ya flota, aún no está listo para navegar por el mundo. Lo que viene después requiere una precisión extraordinaria, porque ahora este coloso debe abandonar el dique seco y realizar su primer movimiento fuera del lugar donde nació. Una vez que el portaaviones flota por primera vez, podría parecer que la parte más difícil ha terminado, pero en realidad comienza una nueva fase igual de delicada. Mover una embarcación de más de 100.000 toneladas no se parece en nada a sacar un barco convencional de un puerto. Cada movimiento debe calcularse cuidadosamente. Aunque el portaaviones ya flota, muchos de sus sistemas aún continúan en proceso de instalación y pruebas, por lo que cualquier maniobra implica riesgos considerables. Para realizar esta operación intervienen remolcadores especializados y equipos de navegación que trabajan de forma coordinada para desplazar lentamente el buque fuera del dique seco. La velocidad es mínima, pero la precisión debe ser absoluta. Incluso pequeñas desviaciones podrían generar daños costosos tanto al barco como a las instalaciones del astillero. Una vez liberado de su cuna de concreto, el portaaviones es trasladado a zonas de acondicionamiento donde continuará recibiendo equipos, sistemas electrónicos y componentes esenciales. Aunque desde el exterior parece terminado, todavía quedan años de trabajo antes de que pueda entrar oficialmente en servicio. En esta etapa también tienen lugar algunas de las tradiciones más importantes de la historia naval. Una de ellas es el bautizo del buque, una ceremonia simbólica que marca su incorporación a la larga tradición marítima de la nación. Para el USS John F. Kennedy, este momento tuvo un significado especial al estar vinculado a una de las familias más conocidas de la historia estadounidense. Pero, mientras el público suele recordar estas ceremonias, los ingenieros tienen la mirada puesta en algo mucho más importante: las pruebas. Porque un portaaviones moderno no se define únicamente por su tamaño, sino por la tecnología que lleva a bordo. Y precisamente ahí es donde la clase Ford representa uno de los mayores saltos tecnológicos en la historia de la aviación naval. Aunque el tamaño de los portaaviones clase Ford suele captar toda la atención, la verdadera revolución se encuentra en los sistemas que operan dentro de ellos. Estas embarcaciones no fueron diseñadas simplemente para ser más grandes que sus predecesoras. Fueron creadas para cambiar por completo la forma en que un portaaviones genera poder de combate. Uno de los avances más importantes es el sistema de lanzamiento electromagnético conocido como EMALS. Durante décadas, los portaaviones utilizaron catapultas de vapor para lanzar aeronaves desde la cubierta. El sistema funcionaba, pero también imponía limitaciones importantes en términos de mantenimiento, eficiencia y desgaste de los aviones. La clase Ford sustituyó esa tecnología por un sistema que utiliza energía electromagnética para acelerar las aeronaves a velocidades de despegue en cuestión de segundos. El resultado es un lanzamiento más suave, más preciso y mucho menos agresivo para las estructuras de los aviones y para los propios pilotos. Esta mejora también ofrece una enorme ventaja operativa. El sistema puede adaptarse con mayor facilidad a distintos tipos de aeronaves, desde cazas de combate hasta drones y futuros sistemas no tripulados que todavía están siendo desarrollados. Pero EMALS es solo una parte de la transformación. Los nuevos portaaviones incorporan radares más avanzados, sistemas de automatización que reducen la carga de trabajo de la tripulación y una red eléctrica mucho más potente que la de generaciones anteriores. De hecho, fueron diseñados pensando en tecnologías que aún no existen completamente, dejando capacidad disponible para futuras armas y sensores. Sin embargo, introducir innovaciones de esta magnitud también implica desafíos. Durante los primeros años de pruebas, varios sistemas experimentaron problemas de fiabilidad que obligaron a realizar ajustes y mejoras antes de alcanzar el rendimiento esperado. Lejos de representar un fracaso, estas pruebas demostraron por qué el proceso de evaluación es tan importante antes de desplegar una nueva clase de buques. Con el tiempo, los resultados comenzaron a aparecer. Miles de lanzamientos y recuperaciones de aeronaves permitieron perfeccionar los sistemas y demostrar las capacidades de la nueva generación de portaaviones. Pero incluso la tecnología más avanzada tiene algo en común con las embarcaciones construidas hace un siglo. Ninguna funciona sin las personas que la diseñan, construyen y mantienen. Y detrás de cada uno de estos gigantes existe una fuerza laboral cuya experiencia resulta tan importante como cualquier sistema electrónico a bordo.
Cuando se habla de portaaviones, la atención suele centrarse en sus dimensiones, sus sistemas de combate o las aeronaves que operan desde su cubierta. Sin embargo, ninguna de esas capacidades existiría sin las miles de personas que participan en su construcción. Cada portaaviones clase Ford es el resultado de años de trabajo realizado por una enorme red de especialistas. Soldadores, electricistas, ingenieros, diseñadores, operadores de grúas y técnicos altamente capacitados colaboran para ensamblar millones de componentes en una de las máquinas más complejas jamás construidas. La magnitud del proyecto es difícil de imaginar. Miles de trabajadores participan directamente en el astillero, mientras que miles de proveedores adicionales fabrican piezas y sistemas en distintos puntos del país. Desde enormes secciones de acero hasta componentes electrónicos de alta precisión, todo debe llegar en el momento adecuado para mantener el proyecto avanzando. Lo más impresionante es que gran parte de este conocimiento se transmite de generación en generación. En Newport News, muchas familias han trabajado durante décadas en la construcción naval. Padres, hijos e incluso abuelos han contribuido a diferentes buques, acumulando una experiencia que no puede aprenderse únicamente en manuales o aulas. La responsabilidad también es enorme. Cada soldadura, cada cable instalado y cada sistema probado debe cumplir estándares extremadamente rigurosos. Un pequeño error durante la construcción podría generar problemas años después, cuando el portaaviones se encuentre desplegado en cualquier parte del mundo. Por eso construir uno de estos gigantes no es simplemente un trabajo industrial, es un proyecto que exige precisión, paciencia y un compromiso absoluto con la calidad. Y cuando finalmente el portaaviones entra en servicio, todo ese esfuerzo adquiere una nueva dimensión, porque estas embarcaciones no son solo impresionantes logros de ingeniería, también son herramientas estratégicas capaces de influir en acontecimientos internacionales y alterar el equilibrio militar en regiones enteras del planeta. Una vez que un portaaviones entra en servicio, deja de ser simplemente una extraordinaria obra de ingeniería. Se convierte en una herramienta estratégica capaz de influir en acontecimientos que ocurren a miles de kilómetros de distancia. La razón es simple: pocas naciones poseen la capacidad de proyectar poder militar tan lejos de sus fronteras y con tanta rapidez. Un portaaviones moderno funciona como una base aérea móvil que puede desplazarse prácticamente a cualquier región del planeta sin necesidad de depender de aeropuertos extranjeros o infraestructura terrestre. A bordo pueden operar decenas de aeronaves encargadas de misiones de vigilancia, defensa aérea, ataque y apoyo a fuerzas aliadas. Esto permite que un solo grupo de combate responda rápidamente a crisis internacionales, conflictos regionales o situaciones de emergencia donde la velocidad de reacción resulta fundamental. Pero el portaaviones nunca navega solo. A su alrededor opera un grupo de combate compuesto por destructores, cruceros, submarinos y buques de apoyo. Juntos forman una de las concentraciones de poder militar más complejas y sofisticadas del mundo. Cada unidad cumple una función específica, creando un sistema capaz de defenderse, recopilar información y proyectar fuerza a grandes distancias. En muchas ocasiones, la sola presencia de un portaaviones puede alterar los cálculos de gobiernos y fuerzas militares. Su llegada envía un mensaje claro: existe una capacidad de respuesta inmediata disponible en la región. Por eso, estas embarcaciones desempeñan un papel importante no solo en operaciones militares, sino también en tareas de disuasión y estabilidad internacional. Más allá de su poder de combate, representan décadas de inversión tecnológica, industrial y estratégica. Son el resultado de una visión a largo plazo destinada a garantizar que la Marina pueda responder a desafíos presentes y futuros. Y precisamente el futuro es el siguiente capítulo de esta historia. Porque mientras los portaaviones actuales continúan operando alrededor del mundo, una nueva generación de buques ya se encuentra en construcción, preparada para definir el rumbo de la flota durante las próximas décadas. Mientras el USS Gerald R. Ford y el USS John F. Kennedy representan el presente de la aviación naval estadounidense, los ingenieros ya están trabajando en los portaaviones que definirán las próximas décadas. La construcción de nuevos buques de la clase Ford continúa incorporando lecciones aprendidas durante los primeros años del programa. Cada portaaviones permite perfeccionar procesos de fabricación, mejorar sistemas tecnológicos y reducir los desafíos encontrados en generaciones anteriores. El objetivo es claro: construir embarcaciones más eficientes, más fiables y mejor preparadas para los conflictos del futuro. Lo más interesante es que estos gigantes fueron diseñados pensando en tecnologías que aún están evolucionando. Sus sistemas eléctricos poseen una enorme capacidad disponible para integrar futuras armas, sensores avanzados
y nuevas plataformas aéreas que podrían transformar la guerra naval en las próximas décadas. Por esa razón, un portaaviones no se construye para los desafíos de hoy, sino para los de los próximos 50 años. Durante su vida operativa, recibirá múltiples modernizaciones que le permitirán adaptarse a amenazas y tecnologías que todavía no existen. Y quizás eso sea lo más impresionante de todo. Desde el momento en que millones de galones de agua llenan un dique seco y un gigante de acero flota por primera vez, comienza una historia que puede extenderse durante medio siglo. Una historia de innovación, ingeniería y preparación constante, porque detrás de cada portaaviones que surca los océanos existe mucho más que acero y tecnología. Existe el trabajo de miles de personas, décadas de experiencia acumulada y una de las obras de ingeniería más complejas jamás construidas por el ser humano. Si te gustó descubrir cómo nacen estos gigantes del mar, suscríbete al canal para seguir explorando las máquinas, tecnologías y proyectos más impresionantes del mundo.